Muy bien, estimados colegas, bienvenidos una vez más a este espacio del primer curso virtual de fortalecimiento a docentes en esta oportunidad de Ciencias Sociales, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Sabemos ya que este curso lo hemos denominado la mediación pedagógica para desarrollar las competencias de la ciudadanía activa y el desarrollo personal. Mediación pedagógica porque busca un poco reorientar el trabajo que hemos venido haciendo los docentes o que venimos haciendo los docentes por años en lo que es el desarrollo de estas áreas curriculares, ¿no? Entonces, un poco ahí fortalecer el rol que debe tener el docente dentro del enfoque por competencias, mirando lo que son las capacidades que orientan el desarrollo de estas competencias en estas áreas curriculares. Sabemos que ciencias sociales se fundamenta en el enfoque de la ciudadanía activa, mientras que DPCC pues comparte con sociales, ciudadanía activa, en la competencia convive y participa, mientras que la competencia construye su identidad, se desarrolla bajo el enfoque del desarrollo personal. En esta en este primer encuentro, que es un tanto asincrónico, vamos a hablar de este primer enfoque, el enfoque de la ciudadanía activa. ¿Por qué el enfoque de la ciudadanía activa? Porque obviamente obedece a un propósito, a una nueva mirada, a una forma de desarrollar las competencias ciudadanas, utilizando en este caso, pues, lo que es el proceso histórico, del proceso de la evolución histórica de la humanidad como país, para encontrar las enseñanzas, la relevancia de esos acontecimientos del pasado, encontrarlo sentido en el presente y proyectar el futuro, ¿no? En ese sentido vamos a ver que dentro del currículo nacional el enfoque de la ciudadanía activa aparece como o con la intención de promover que todas las personas se asuman o asuman responsablemente su rol dentro del espacio de la ciudadanía, ese rol ciudadano, conocerse sujetos con derechos, pero también con deberes, en un contexto en la que mucho se ha avanzado de derechos. Nuestros estudiantes conocen mucho de derechos, pero un tanto tergiversadamente. No se asocia que cada derecho, por ejemplo, tiene un deber complementario, ¿verdad? Son como, siempre hemos dicho, dos caras de la misma moneda. Deberes y derechos. Cumples con tus deberes, exige tus derechos. Si no has cumplido tus deberes, ¿con qué cara? Como dice el adagio popular, ¿con qué cara vas a reclamar tus derechos? ¿No? Entonces, es eso de reconocerse como sujeto que tiene deberes, que tiene derechos, para participar, ¿no? Dice ahí, pero de una manera activa dentro del mundo social. ¿Y qué significa esa manera activa? Conocer los problemas de su entorno, de su localidad, ¿verdad? Eh, Comprometerse con ellos y en conjunto ser parte de la solución, buscar propuestas, ¿verdad? En las diferentes dimensiones de la ciudadanía, es decir, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto cultural, buscando en todo momento la democracia como forma de vida, ¿no? Una disposición también, por otro lado, para el enriquecimiento mutuo, es decir, aprender de otras culturas. En esta diversidad cultural que caracteriza a nuestro país y a cada una de las localidades, no ver pues hay razones para creerse uno superior al otro, sino que pueda aprender de las costumbres del compañero, del profesor y viceversa, ¿no? Por eso dice encontrar ahí una oportunidad de enriquecimiento mutuo. También este enfoque busca una, digamos, una actitud prospectiva con el ambiente, una actitud amigable con el ambiente, porque es el espacio donde vivimos, es nuestro hogar, ¿no? Y si continuamos con actitudes como las que se ve hoy en día, prácticas poco ecoeficientes, por decirlo así, estamos camino a la destrucción del planeta. Entonces, esta ciudadanía, este ciudadano, ¿no? Que se va formando desde la escuela,
también se comprometa con el cuidado del ambiente desde la escuela. Obviamente, lograrlo implica, pues, que hay que promover en la escuela, en los espacios de las aulas o dentro o fuera de las aulas, esa reflexión crítica permanente acerca de la vida en sociedad. ¿Qué tanto los problemas que pasan alrededor, qué tanto de repente un cúmulo de basura en una esquina es el problema no del que deja la basura ahí, sino es el problema de la localidad? ¿Qué tanto el botar o el desechar basura en las acequias eh, ya no es el problema del que bota la basura ahí, sino es el problema de toda la comunidad porque se está contaminando el agua con la que están regando los sembríos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto la actitud de uno afecta a los demás? Y ahí hay un rol que cumplir en cada una de las personas. Sin embargo, también, o asimismo también, este proceso de reflexión va a ser también, va a conllevar a otro de deliberación, de análisis, de reflexión profunda, ¿no? De buscar salidas, de tomar posiciones frente a uno o determinado aspecto o asunto que nos involucran como ciudadanos. Y obviamente el deliberar, el tomar una posición, ya va a llevar a tomar, a ejecutar acciones, ¿no? Este que, como dice ahí, cada vez sea buscar un lugar mejor donde vivir, ¿no? Eso es lo que nos dice el currículo sobre el enfoque de la ciudadanía activa. En resumen, el esquema explica lo que hemos dicho, ¿no? Reforzando la idea de que, pues, es asumir responsablemente ese rol como ciudadanos, ¿no? A través de ese proceso de reflexión y deliberación nos permite o nos va a ayudar a construir esa disposición para el enriquecimiento de otras culturas, de participar activamente en el mundo social, es decir, comprometerse con los problemas de la localidad, para propiciar una vida en democracia, etcétera, ¿no? Por otro lado, este enfoque de la ciudadanía activa responde pues a un conjunto de demandas sociales del siglo XXI, ¿no? Es decir, de lo que la sociedad busca en este nuevo milenio. Entonces, o en ese sentido, se busca personas que sean nuevos ciudadanos. Justamente lo que hemos dicho, personas que, como podemos deducir de la imagen, comprometidas, ¿no? En palabras y en la práctica con los problemas que solucionan o en la búsqueda de problemas que afectan a la localidad o la comunidad, a la región o al país y al mundo, ¿por qué no? Por otro lado, asumirnos que somos parte de la historia. Lo que hoy somos como sociedad, somos producto de una secuencia de acontecimientos del pasado que se han ido concatenando y que han ido configurando nuestro presente. Y asimismo, eh, el estudiante tiene que entender que es parte de la historia porque el comprometerse o el dejar de hacerlo va a tener implicancias a futuro. Y ahí yo siempre utilizo esta frase cuando dice, la historia te juzgará por lo que hiciste o por lo que no hiciste. Tan indiferente esa persona a los problemas de la localidad. Y las consecuencias más tarde lo vamos a vivir todos. Y si se compromete, también los beneficiados de otra forma vamos a ser todos. También asumir de que somos parte del ambiente, ya lo habíamos mencionado. Es necesario en esta nueva visión del mundo tener esa mirada amigable con el ambiente, de defender el espacio vital donde nosotros nos desarrollamos. Eso nos va a llevar a tomar decisiones y construir pues una nueva sociedad. Esa es la idea. En ese sentido, las áreas tanto de ciencias sociales como de PCC eh, tienen ese reto, ¿no? De formar ciudadanos críticos frente a los problemas, pero aportando soluciones. No es una crítica por la crítica. Muchas veces hemos escuchado decir, eres bien crítico, pero ¿qué significa ser crítico o qué connotación le damos ese ser crítico?
el ver todo lo negativo, ¿no? Ver esto está mal, esto también, esto no es así, pero cuando hay actitud de propuesta. Y eso es justamente lo que no se quiere. Se quiere ciudadanos críticos en la medida que puedan identificar los beneficios, las ventajas de ciertas situaciones y buscarles salidas, buscarles soluciones. Aspectos que nos van a ayudar a comprender mejor el enfoque es que un primero de ellos es el aspecto de la ciudadanía. Este aspecto de la ciudadanía tiene que ser una construcción permanente. Si bien es cierto, en nuestro país se adquiere la ciudadanía formal con los 18 años, eso no significa que desde la escuela se pueda ir formando a ese futuro ciudadano que cuando tenga 18 años la pueda asumir con la mayor y mejor responsabilidad del caso. Entonces, este proceso es un proceso de construcción permanente, porque desde la escuela ya la persona o el futuro ciudadano tiene que asumir que tiene derechos, que tiene deberes, ¿verdad? Y tiene responsabilidades con su sociedad, pues el tener deberes es eso, ¿no? Es buscar o comprometerse o cumplir una serie de condiciones que apunten al bien común. Eso es la responsabilidad, o esos son ese conjunto de deberes, siempre buscan eso, ¿no? Pero también, eh, digamos, se desarrolla ese aspecto en la que vamos desarrollando nuestro sentido de pertenencia, es decir, de cuánto nosotros nos sentimos identificados con el grupo social en las que tenemos que convivir en los diferentes espacios. Qué tanto este estudiante, este niño, esta niña se siente identificado con el grupo, con el aula, con la que comparte el día a día, con su familia y con su comunidad en general, qué tanto se siente identificado con sus costumbres, por ejemplo. Y cuando hablamos de costumbres, pues hablamos de la interculturalidad, ¿no? Sabemos que vivimos en un país multicultural, pero no basta con reconocer que que existe la multiculturalidad, sino es que construir la interculturalidad. ¿Y cuando construimos la interculturalidad? Cuando aprendemos a convivir, cuando aprendemos a compartir, cuando llegamos a ese nivel de aprender uno del otro, ¿no? Que aprenda a hablar quechua, por ejemplo, que no vea en el idioma quechua o en el habla quechua una razón para discriminar, sino para aprender un idioma más, por ejemplo, ¿no? Esa es la interculturalidad, esa predisposición que tenemos que desarrollar para enriquecernos de otras culturas. El ambiente, ya lo hemos dicho, entendido como ese resultado de la acción humana sobre lo natural, ¿no? Producto obviamente de ese conjunto de interacciones entre los elementos naturales y sociales que lo abordamos desde la competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Entonces, entender todo ese conjunto de interacciones y que la interacción del hombre sobre la naturaleza tiene que ser desde una mirada racional, de uso racional de los recursos, con una mirada del enfoque sostenible, ¿no? De pensar en las generaciones futuras. Como siempre digo yo, pensar en que en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también se quieren o también nos gustaría que se beneficien de los recursos que la naturaleza nos ofrece. La democracia es entendida no como una forma de gobierno para este enfoque, ¿no? Sino como una forma de vida, desde los diferentes espacios donde el ciudadano, donde la persona pueda convivir con los demás, en la escuela, en la familia, en la comunidad, pues desarrolla esa convivencia basada en el respeto a las diferencias, a los derechos de los demás, entender de que mis derechos acaban donde empieza el del otro, ¿no? Entonces, digamos, un espacio de libertad y respeto. Es construir la democracia como forma de vida. Asumirnos que somos sujetos históricos, ya lo habíamos dicho, es asumir que somos creadores también de la historia. La historia lo hacen los pueblos, lo hacen la sociedad en su conjunto, y nosotros somos parte de esa sociedad. Y que podemos cometer, digamos, o la historia nos va a juzgar por esas acciones o esas omisiones, ¿no?
como ya me parece lo había explicado minutos antes. Finalmente, también hay una competencia específica que es la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos, que busca o formar eh, digamos, sepamos tomar decisiones económicas, saber administrar los recursos con las que cuente el estudiante o con las que cuenta en su familia, pueda aportar a una administración responsable de esos recursos, ¿no? Eso es lo que busca finalmente este enfoque, y en la mirada de estos aspectos podemos comprenderlo mejor. Por ejemplo, voy a tomar una situación que el ministerio nos daba en un webinar hace un tiempo atrás, ¿no? Y cómo es que en esta situación se aborda el enfoque de la ciudadanía activa en una experiencia de aprendizaje, y más o menos es la idea que debemos darle a todas nuestras situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, ahí la situación dice, ¿no? A 200 años de nuestra independencia, hablamos del 2021, cuando celebramos el bicentenario, el Perú enfrenta diversos problemas de índole social, político y económico. Entonces es una situación ahí, ¿no? De conmemorar los 200 años. Pero llegamos a 200 años con una serie de problemas, ¿no? Dice, sociales, políticos, económicos. Ante ello, la respuesta de la población puede ser diversa. Unos pueden acusar a diferentes causas los problemas que atraviesa el Perú. Pero esto no es reciente, ¿no? Dice, ¿no? La posibilidad de independizarse también generó en los diversos sectores de la población del siglo XIX incertidumbre y expectativas basadas en sus ideales e intereses y motivaciones. Y es que en las sociedades así, o es nuestra herencia cultural, no sé, pero celebramos los 200 años, y aún así, casi un año después de celebrar ese bicentenario, seguimos divididos, seguimos en una situación política muy, digamos, inestable, con diferentes grupos o diferentes actores, con marchas y contramarchas a favor de la vacancia, en contra de la vacancia. ¿Por qué? Porque cada grupo social tiene intereses, tiene motivaciones, tiene ideales diferentes. Y lo mismo pasó con la independencia, ¿no? No es que necesariamente aquí todos los españoles o hijos de españoles, criollos, estaban a favor, o los españoles y sus descendientes estaban en contra de la independencia, y todos los criollos, ¿no? Y la masa indígena y esclavos a favor de la independencia. Hubo comportamientos diferentes. Se sabe que había esclavos que estaban en contra de la independencia. Había espacios donde había una coexistencia, digamos, pacífica y armoniosa entre indígenas, esclavos y realistas, donde incluso se había desarrollado vínculos de compadrazgo entre ellos, con ciertas comodidades. Para esos indígenas, la independencia habrá resultado una esperanza. Obviamente era una amenaza, ¿no? Entonces, esta situación podemos abordarlo pedagógicamente y planteando los siguientes retos, ¿no? ¿Cómo respondieron los distintos sectores sociales ante la causa independentista? Entonces, ¿eso a qué va a llevar? Va a llevar a que el estudiante se movilice, investigue, obviamente usando las fuentes, ¿no? Y puede encontrar, pues, cuál fue la actitud de los españoles, por ejemplo, cuál fue la actitud de los criollos, cuál fue la actitud de la masa indígena, cuál fue la actitud de los esclavos. Todos estaban a favor de la independencia, y eso ¿dónde lo va a encontrar? En la fuente. Pero ya hay una movilización, ¿no? Ha cambiado nuestra forma de responder frente a esas diversas situaciones que vive nuestro país puntualmente o en la actualidad. Podrá hacer esa comparación entre lo que encuentra en las fuentes de la independencia y lo que pueda analizar en la actualidad. Y podrá decir, ¿no? O sea, elaborar explicaciones históricas. Pero esta situación lo podemos enmarcar, miren, y encontrar cómo es que el enfoque de la ciudadanía activa se viene ahí movilizando. Primero, es que toda situación, ¿no? Debe partir de una situación relevante, una situación significativa, debe ser una situación relevante. En este caso, la situación relevante, lo hemos pintado ahí de rojito, es que a 200 años de nuestra independencia, el Perú enfrenta diversos problemas. Y la respuesta
es diversa. Ese es el problema relevante. En esas circunstancias cumplíamos 200 años y que la seguimos viviendo porque hay un lapso de tiempo muy pequeño todavía, que todavía estamos, se puede decir, en la misma coyuntura, ¿no? Frente a ello, vamos a encontrar, obviamente, esas diferentes respuestas, o la respuesta puede ser diversa hoy y en el periodo, en el problema histórico que se está abordando, ¿no? Como la independencia. Cuando se plantea ahí la pregunta, ¿cómo respondieron los diferentes sectores sociales ante la causa independentista? Vamos a encontrar ahí diversas respuestas. Y en esas diversas respuestas, obviamente, que dijimos nace del análisis de las fuentes, un grupo de estudiantes dirán, pues, o no, que los reaccionar o que todos los indígenas estuvieron a favor. Otros dirán, no, yo he encontrado en la fuente que hubo un grupo que estuvieron en contra de la independencia, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué implica? Implica desarrollar la tolerancia por las diferencias, ¿no? Y estamos hablando de una convivencia democrática, ¿verdad? Estamos hablando de una convivencia democrática. Y cuando encuentre las razones del porqué de esas diferencias, vamos a encontrar seguramente que por la cosmovisión, por la ideología, por las motivaciones que tenía cada grupo social o cada subgrupo dentro de estos estamentos sociales, ¿no? ¿Por qué algunos indígenas estuvieron a favor de la independencia y por qué otros, ¿no? O de repente mayoritariamente estuvieron a favor, pero ¿por qué razones otros estuvieron en contra? Obedece a esa cosmovisión, a ese análisis de la realidad, ¿verdad? Y ha cambiado nuestra forma de aprender o de responder frente a situaciones diversas cuando podemos entender y poder elaborar explicaciones históricas, de decir que, ay, miren, o sea, no ha cambiado o ha cambiado en tal sentido, nos está dando a nosotros la responsabilidad de interpretar, de entender nuestro presente a raíz del pasado, pero también nos está dando esa responsabilidad de construir nuestro futuro. Y eso se logra con una ciudadanía responsable, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, mis estimados colegas, dejamos planteado una situación del profesor Jorge, el que les invito a leerlo, está colgado en el PPT en la plataforma. Hay que leerlo y desarrollar esa pregunta cuando dice al final, ¿no? Teniendo en cuenta el enfoque de la ciudadanía activa y lo descrito por Jorge, que es la situación que ustedes están visualizando aquí, eh, a partir de esos dos aspectos, usted como maestro, como maestra, ¿qué le sugeriría o qué le sugiere a Jorge para abordar la problemática que él está narrando y lograr el propósito de la actividad que ahí mismo dice, pero, ojo, teniendo en cuenta el enfoque de la ciudadanía activa? ¿Cómo abordaríamos, cómo, eh, cómo abordaríamos, bueno, el enfoque de la ciudadanía activa en esta situación que se le está planteando? Hay que del reto, colegas, es nuestra primera actividad o la actividad, la tarea 1, para que como que vamos un poco calentando motores, ¿no? Muchísimas gracias.